Buenas noches, estamos nuevamente transmitiendo aquí desde Ecoaldeas, México, en el programa de Voces, y para mí es un gusto saludar a todos. Qué bueno que se conectan y qué bueno que estamos aquí nuevamente reunidos. Demos pues un agradecimiento al Gran Espíritu por permitirnos un día más de vida y tener el gusto ahorita de presentarles a la ingeniera Luz Minerva Martínez Monroy, la cual es docente a nivel medio superior y nos va a hablar de sus técnicas que ella de alguna manera nos está permitiendo pues conocer ahora en este programa de Voces. Ya saben que en Voces pues tenemos gente experta y gente que está haciendo las cosas diferentes, gente que de alguna manera está actuando en pro de un cambio en la sociedad. Entonces, Minerva, ¿me escuchas por ahí? Sí. Hola, Minerva. Oye, cuéntanos un poquito más de ti. Claro. Cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, en este momento no estoy trabajando por cuestiones de la pandemia, pues no dispongo de una guardería donde pueda algo así como pueden atender a mi bebé, pero anteriormente estuve laborando como docente a nivel preparatoria y también en universidad, en la Facultad de Arquitectura. En la materia de energías alternativas aplicadas a la arquitectura. Entonces, bueno, es lo más reciente, pero en mi trayectoria profesional, bueno, yo soy ingeniero en energía por la Universidad Politécnica de Chiapas, egresé en el 2011 y a partir de ahí, bueno, en mi trayectoria en la universidad me especialicé en materiales catalíticos, que son los que se investigan para lo que es celdas de combustible y también para seguir investigando acerca de paneles solares. Y ya mi tesis fue acerca de lo que es el estudio de la velocidad de corrosión en las celdas tipo PEM-FC, que son las que se utilizan para los automóviles que funcionan a base de agua. Wow. Y en este caso, el gran problema de estas celdas de combustible, bueno, es el hecho de que el material que se utiliza como catalizador, por lo general, se corroe en los platos bipolares de la celda de combustible metálica. Entonces, lo que se pretendía es probar un inhibidor que es aminoamidazolina, para saber si detenía de alguna manera la corrosión y así alargar el tiempo de vida de la celda. Es como una batería, vaya, que permite a los carros que funcionan a base de agua, pues algo así como funcionar sin problema. Entonces, al salir de la universidad, yo me metí a un programa de enseñanza para adultos, que es en el INEA, en ese entonces, ahora ya es el IEA, pero en el transcurso de que yo estuve apoyando para ayudar a leer y a escribir a adultos mayores y también a nivel secundaria, yo me di cuenta que me apasionaba la andragogía. En este caso, la andragogía es enseñanza para adultos. La metodología que se emplea, así es, para enseñar a adultos. Entonces, yo me di cuenta que me apasionaba y que podía contribuir en mucho a esa metodología, y entonces empecé a observar que los materiales de línea eran como muy didácticos, y yo decía, bueno, pero es que esto se supone que pues algo así como más lo utilizan niños, pero realmente no era así. Yo veía que la gente respondía muy bien al hecho de estar recortando, pegando, están ahí con la calculadora sacando cuentas, y entonces yo dije, pues puede ser una buena alternativa, ¿no? Hacer como más didáctica la enseñanza a adultos mayores. Y bueno. Entonces es lo que nos traes hoy, ¿verdad? Poquito. Digo, ya para dejarte hablar, es lo que nos traes hoy. El tema de hoy es cómo enseñar de alguna forma diferente, y bueno, ya estoy entendiendo qué es la andragogía. También déjame decirte que conozco un poco el tema, entonces, bueno, pues qué gusto escuchar esto, ¿no? Y pues adelante, arráncate, Minerva, con mucho gusto. Claro, gracias. Bueno, pues ahí está, bueno, Minerva. También, claro, gracias. También al salir de la universidad, bueno,
trabajé en una consultoría realizando proyectos de alumbrado público para lo que es proponer alumbrado público con celdas solares, y también trabajé en una constructora. Ya había trabajado previamente en constructora, pero ahora trabajé colaborando como más cercanamente en cuanto a lo que son proyectos sustentables. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, más adelantito vamos a platicar un poquito por qué les estoy comentando esto. Y vamos a hablar también acerca de la metodología convencional e instrumentos de evaluación, que es en este caso lo que a mí me presentaron cuando yo me vine a vivir a Puebla y me puse a dar clases, ¿no? Porque estaban solicitando profesores, yo estaba recién llegada a la ciudad y pues la experiencia que yo traía pues era de enseñanza a adultos mayores, ¿no? Entonces veo que esta escuela es una escuela abierta en cierta medida porque hay universidad y hay preparatoria para adultos. Entonces, pues yo fui a pedir trabajo, pero me comentaron que acorde a mi especialidad, bueno, estaban solicitando profesores de matemáticas, pero además yo iba a ser por así decirlo, presidente de la Academia de Matemáticas. Entonces, pues me presentaron todo lo que era la metodología de la SEP, cómo se tenía que hacer toda la tramitología, y en base a eso, bueno, ya como trabajara yo en el aula se me permitía cierta creatividad. Entonces, bueno, la metodología convencional, en este caso son tanto logros como aprendizajes esperados, ¿no? Para cada bloque de asignaturas, y así como competencias genéricas, ¿no? Que es lo que maneja la SEP, y de alguna manera a nosotros nos motivan para que podamos desarrollar de la mejor manera el acuerdo 144 en este caso de la SEP. Entonces, otros contenidos, por así decirlo, que son básicos para nosotros como docentes, es conocer cuáles son las competencias disciplinares básicas, que en este caso, bueno, son por bloques, lo que es, por ejemplo, lenguaje, matemáticas, física, química, y de acuerdo a estos bloques, bueno, nosotros tenemos que llevar rúbricas, en este caso, de evaluación respecto a todo lo que son temas y actividades que nosotros vayamos realizando. ¿Por qué rúbricas? Bueno, pues porque nosotros tenemos un proyecto, por así decirlo, en el aula, pero aparte de eso, tenemos que medir competencias, en este caso, en los alumnos. Saber si, por ejemplo, el alumno pudo desarrollar de manera independiente su aprendizaje, si respondió de manera favorable en este caso, a la actividad propuesta, y de alguna manera que nosotros vayamos midiendo también el clima en el aula, ¿no? Que no fuera de alguna manera el papel del profesor estático, sino que de alguna manera también nos involucráramos. Y bueno, se nos pide también portafolio de evidencias, que en este caso nosotros tenemos que integrar en un folder todos los trabajos que vayamos realizando con los chicos, ya sean reportes, bitácoras, y en este caso informes, exámenes, todo, absolutamente todo tenía que ir integrado en un portafolio en el cual el alumno pues va registrando su progreso. Y ya nosotros utilizamos este formato, o bueno, este es un ejemplo, pero utilizamos el formato, por ejemplo, para ir calificando si el alumno respondió y así, ¿no? Entonces, hay grandes diferencias que me gustaría citar entre pedagogía y andragogía, ¿no? En este caso, la pedagogía es básicamente poner jerárquicamente al profesor al frente del aula, y algo así como él es el que define, el que dirige y el que orienta. Y en este caso la andragogía es más el hecho de que somos facilitadores, nosotros no dirigimos. De alguna manera nos encargamos de sacar el potencial del alumno, y de alguna manera damos por hecho que ese potencial ya está en él. Nada más nosotros tenemos que acompañar al alumno a que él desarrolle su propio talento, su propio conocimiento, y que de alguna manera él aproveche su experiencia, ¿no?
Y bueno, también nos decían que teníamos que tener muy claras los pilares de la educación, que en este caso es saber ser, saber hacer, conocer, y de alguna manera esto es importante porque el alumno no solamente es una persona que llega y se sienta en el aula, sino que tiene que aprender a comunicarse efectivamente, a relacionarse efectivamente, y para que esto no interfiera en su proceso de aprendizaje. Entonces, de alguna manera tenemos que mantener una relación cercana con el alumno, o sea, igual y no involucrarnos tanto de manera afectiva, pero sí estar muy al pendiente de ellos y darle seguimiento a lo que son las situaciones que ellos presentan, tanto en casa como en el aula, porque desgraciadamente, bueno, sabemos que una cosa implica la otra, ¿no? Y en este caso, yo leyendo todo este material llegué a la conclusión de que el modelo que mejor se adapta tanto a lo que me estaban requiriendo como a lo que yo traía en mente trabajar es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros aprendizajes, en el aprendizaje basado en proyectos, el alumno es el que construye su propio aprendizaje. O sea, yo estoy como espectador y como guía, pero de alguna manera es él quien decide, no, pues es que yo aprendo mejor de esta manera, y puedo generar esto, ¿no? Entonces, yo doy la actividad y algo así como doy las bases, pero de alguna manera el alumno propone también de qué manera lo trabajaría él. Entonces, bueno, ahorita más adelante les platicaré cómo fue que llevamos esta dinámica. Bueno, para matemáticas. Bueno, perdón. ¿Hay preguntas hasta aquí? Ahorita no hay preguntas. En cuanto hay una pregunta, yo con mucho gusto, te interrumpo. Bueno, no con mucho gusto, pero te interrumpo para decirte que hay alguna pregunta. Pero tenemos entendido que vas a aventarte, la conferencia y al final las preguntas, ¿verdad? Hola, gatito. Entonces, bueno, qué buen tema de lo de matemáticas y qué buen tema este rollo, ¿no? Habría a lo mejor, quizá que nos podrías comentar un poco de Nowells, de Rogers, pues de esos teóricos, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Para todo lo que es la andragogía. Pero bueno, ya no te quito más tu tiempo, adelante. Claro, y es que estoy tocándolo como muy a grosso modo, de alguna manera, para hacer como la ponderación entre lo que a mí me estaban pidiendo y de alguna manera lo que yo trabajé, apegándome, pero también de alguna manera sugiriendo, proponiendo y modificando. Entonces, bueno, de alguna manera también quise en todo momento generar un espíritu crítico en los chicos, porque soy una fan total de Paulo Freire. Entonces, cualquier cosa que se enseña en el aula, yo siempre les dije en todo momento que ellos tenían que tener la obligación de generar algo propio a partir de eso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con una comprensión absoluta de lo que te están enseñando en el aula. Ahora bien, para lo que es en este caso el tronco común, o lo que me estaban pidiendo, que es en este caso el temario, bueno, yo tenía que cumplir al pie de la letra con todo lo que se me solicitaba por parte de la SED. Y para mí estos son los mejores libros de matemáticas porque son muy completos y de alguna manera a mí me permiten dar un panorama amplio acerca de lo que es la enseñanza de matemáticas. Bueno, como docente, ¿cuál era mi método de trabajo? Yo siempre fui muy organizada con mis apuntes. ¿Por qué generaba un cuaderno propio? Porque además de que me sirve como respaldo y como evidencia, yo soy de la firme idea de que tengo que ser coherente lo que digo con lo que hago y con lo que enseño. Entonces, yo no puedo exigirle al alumno si yo como maestra no le estoy sugiriendo una forma de trabajar o no pongo yo el ejemplo respecto a cómo debería de estar organizado un cuaderno. Y de alguna manera sirvió de inspiración para los alumnos el hecho de que vieran que yo como maestra ponía el ejemplo de que era ordenada en cuanto a colores, temas, notas y tareas. Entonces, bueno,
lo que hacía yo es que además de utilizar post-it para referencias, también utilizaba plumones de colores para hacer las separaciones de mis temas. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo difería mucho respecto a otros compañeros que decían, ay, pero es que la dirección no me da, es que no sé qué, es que, bueno, a ver, es mi clase y de alguna manera tengo que transmitir esa pasión y ese compromiso que yo tengo con mis alumnos. Entonces, yo soy de la idea de conseguir mis propios materiales y algo así como llegar al aula motivada a dar mi clase que voy a realizar ese día. Y bueno, cada tema incluye conceptos, en este caso, de absolutamente todo lo que yo voy a trabajar, sobre todo en álgebra, porque cuando se trata de lenguaje algebraico, el alumno no sabe qué es un término semejante, no sabe qué es un binomio, no sabe, si yo le hablo, por ejemplo, de signos, de la ley de los signos, no me saben decir qué cosa es. Entonces, yo tengo que dejarle al alumno muy claramente especificado qué cosa es un binomio, qué cosa es un número primo, me dijeron en ese momento, pero es que eso ya lo tienen que saber. Personalmente, yo jamás doy por hecho. Yo como docente jamás doy por hecho que el alumno ya lo sabe. Yo siempre doy un repaso y si es necesario me regreso, porque prefiero ver 3, 4, 5 temas, pero bien vistos, que yo quede satisfecha sobre la comprensión absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de eso yo voy a exigir resultados. O sea, anteriormente a todos nos enseñaban en la escuela que no, es que las matemáticas son ciencias de pensar, son ciencias difíciles, y por eso todo el mundo me llegaba a mí con terror a las matemáticas. Literal, terror, y más a los exámenes, los odiaban. Entonces, yo lo que hice con ellos es que les dije, bueno, no les gustan los exámenes. Perfecto. ¿De qué manera lo vamos a trabajar? Y de alguna manera yo aprendí a, a escucharlos, aprendí de alguna manera a comprenderlos, porque las matemáticas son difíciles. Y de alguna manera yo también les decía que si ellos no se tenían paciencia, no esperaran que otras personas se las tuvieran. Tenían que ser comprensivos con su aprendizaje. Yo iba a hacer hasta lo imposible porque lo entendieran, pero también necesitaba que ellos mostraran interés y se tuvieran paciencia con su propio aprendizaje, para entonces yo poder explicarles cualquier tema, cualquier duda que ellos tuvieran. Y de esa manera íbamos avanzando. O sea, yo me iba asegurando de la comprensión absoluta de los temas y a partir de ahí les explicaba, por ejemplo, paso por paso, hasta lo más mínimo. Y, por ejemplo, si era necesario, ponía notas. Aquí cambia de signo por tal cosa. Y me van a decir, de alguna manera, pero es que los chicos también tienen que pensar, sí, pero tomando en cuenta los tiempos que vivimos, los chicos quieren todo rápido, desgraciadamente. Y a nosotros de alguna manera, se nos sugería que la clase fuera divertida, que fuera dinámica, que de alguna manera fuera entretenida. Entonces yo decía, bueno, a ver, en sistema abierto nosotros no tenemos tiempo. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue diseñar un plan acelerado para que los chicos cumplieran con todas esas expectativas. Y entonces, cuando yo vi que el tiempo ya no me estaba alcanzando, para el siguiente bloque de materias, empecé yo a sacar todos los apuntes y elaborar manuales. Y entonces, esos manuales que estaban explicados paso por paso, yo se los mandaba a los chicos por grupos de WhatsApp, que en ese entonces era que se estaba empezando apenas a usar para en este caso, uso educativo. Yo les mandaba los apuntes y ya tenían que traer los transcritos y nada más llegábamos a resolver a lo mejor 1 hora de ejercicios y la siguiente hora de esa clase ya empezábamos a realizar organizadores dinámicos, ¿no?
pero ya no era de que nada más nos la pasábamos escribiendo, nada más nos la pasábamos resolviendo ejercicios, y ellos no tenían esa presión, sobre todo porque son personas que trabajan, no tenían esa presión de que no habían leído suficiente, no habían entendido o situaciones de esas. Entonces, trataba de que cada fin de semana que ellos llegaban a clases era una desconexión total. Para ellos era una desconexión total. Si yo veía que venían muy tensos, les ponía música instrumental mientras estaban resolviendo sus ejercicios, porque de alguna manera quería que llegaran y se desconectaran, sobre todo en materias de alguna manera tan difíciles para ellos como en este caso eran matemáticas. Entonces, ya con los ejercicios, pues yo me daba cuenta que ellos sí estaban aprendiendo, ¿no? Y entonces, yo personalmente ya no vi necesarios los exámenes escritos, así que trabajábamos en base a proyectos. En este caso, ¿cuáles son los materiales didácticos que yo empecé a emplear? Bueno, exploté mucho lo que eran las secuencias numéricas, porque hay mucho para comprender y para, en este caso, trabajar con los chicos. Yo he leído que incluso este tipo de materiales tiene usos terapéuticos, entonces empecé a notar de que llegaban todos ahí sin ganas porque sabían que tenían que ir a trabajar, saliendo de ahí o que habían ido a trabajar la noche anterior, como que empezaban a relajarse, ¿no? Y ellos llegaban con mucha ilusión a mostrarme, por ejemplo, que habían coloreado o que, por ejemplo, tenían disponibles materiales como los espirógrafos o cosas de esas, y ya yo me dedicaba a darle el sustento matemático de todos y cada uno de estos materiales, ¿no? Para de alguna manera despertarles la curiosidad, o sea, que ellos vean que no llegan y aprenden matemáticas, nada más, sino que ellos vean que sí se aplican en la vida real, y que algunos tienen, por ejemplo, usos artísticos, usos tecnológicos o incluso hasta, no sé, estéticos, ¿no? Entonces, me funcionó tanto en el sistema abierto como en el sistema general. Nada más que la diferencia de trabajar con chicos de sistema abierto es que son más responsables. De alguna manera, no tenemos que estarlos presionando para que hagan las cosas, ¿no? Ellos llegan porque de verdad están terminando la escuela, y de alguna manera mi compromiso era mantenerlos motivados a que terminaran la escuela. Entonces, yo lo que trataba de hacer era, de algún modo, buscar la manera en cómo aprendieran mejor. Yo sé que las teorías en este caso dicen que los aprendizajes múltiples son teorías y que no sirven y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo trataba de que mi clase fuera variada en este caso, porque aunque sea una teoría y yo creo que cada quien tenemos criterios, para mí sí aprendemos de manera diferente, ya que yo observé, bueno, de hecho me llegaron casos de chicos en los que de verdad, o sea, sus papás me decían, maestra, por favor, haga milagros, ¿no? Entonces, no les interesaba la escuela, realmente traían una mala actitud. Entonces, lo que yo hacía era mostrarles alternativas. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué? Necesito que me cheques un video, necesito que me cheques tal video, ¿no? O necesito, por ejemplo, que a partir de esta información que yo te doy, me generes un organizador, ¿no? Y entonces yo veía que a algunos les gustaba más, eran como más visuales, otros eran más, que les gustaba la antigüita, ¿no? Escribir y dibujar y así, ¿no? Y representar a mano. Y otros eran más kinestésicos, o sea, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que eran chicos de entre 20, 25 años, una cosa así, que de alguna manera pues no querían estar quietos, no querían estar haciendo algo, y de alguna manera por eso yo empecé a generar distintas estrategias para que
estuviéramos en la misma frecuencia, pero al mismo tiempo ellos, además de despertarles la pasión en esto, ellos encontraran la manera de trabajar y de construir su propio aprendizaje a partir de alguna herramienta que yo les estaba ofreciendo. Y bueno, estos son hiloramas que trabajamos con los chicos, donde estamos trabajando secuencias matemáticas, porque esto además de ser matemáticas, como había comentado anteriormente, son terapia, bueno, es terapia de alguna manera, ¿no? O sea, con esto yo lo que quería a los chicos, además de relajarlos y mostrarles un uso didáctico que le podemos dar a matemáticas, de alguna manera, pues comentarles también que si en un futuro ellos lo necesitan, pues esta también es una buena fuente de ingresos, ¿no? Porque esa es otra situación que yo también trataba de buscar con cada uno de los aprendizajes que generaba en el aula, que todo, absolutamente todo fuera aplicado a la vida real, ¿no? Y de alguna manera, pues esta es una forma divertida de mostrarles que las matemáticas pueden ser divertidas y sí se aplican. Entonces, pues ellos felices, ¿no? Hicieron sus hiloramas tanto en el sistema general como en el sistema abierto. Ambos sistemas, en este caso el general son los chicos, pues, que les gustan de 15 a 18 años, una cosa así. Y porque yo enseñé matemáticas en ambos sistemas. Y por ejemplo, ambos me respondieron muy bien, sobre todo los del general, que son más chiquitos y que son tremendamente inquietos. Esta era una forma divertida de mantenerlos entretenidos y de alguna manera, pues interesados, ¿no? En la materia. Y cuando me preguntaban, maestra, pero ¿en qué se aplica esto? Ya yo les comentaba, bueno, se aplica, por ejemplo, le digo, de lo que yo les puedo platicar un poco es de arquitectura, porque también soy estudiante de arquitectura. Entonces, se aplica tanto en planos seriados, que es la primera fotografía, que es una maqueta de su servidora, y también en arquitectura paramétrica, que es un diseño de la arquitecta Zaha Hadid. Entonces, todas las secuencias que nosotros habíamos visto en matemáticas se aterrizan en la vida real en diseños arquitectónicos. Pero además, bueno, en programación, porque para lograr una arquitectura paramétrica se necesita saber programar, y para saber programar hay que saber lenguaje matemático. Y entonces nosotros en el aula, cuando hablamos de lenguaje algebraico, yo también les decía, esto se aplica a programación. ¿Por qué? Porque eres tú quien le tienes que ir dando las instrucciones a la computadora acerca de cómo va a generar ciertos movimientos o ciertas secuencias, ¿no? Entonces, pues ellos ya veían que sí se aplicaba, ¿no? Entonces, pues algo así como, yo los veía más motivados, porque de repente si me decían, profesora, platíquenos, ¿no? Sobre qué hacen en su carrera y cosas así, bueno, pues ya yo les trataba como de dar un norte acerca de cómo aplicaba yo lo que les estaba enseñando, porque incluso los hiloramas de alguna manera se usan para generar otras figuras, otras secuencias, como también los diseños con lonarias, ¿no? Que de repente son lonas que tienen figuras geométricas muy bonitas que se utilizan para eventos o cosas así. Entonces, bueno, les gustó bastante, ¿no? Que yo les platicara acerca de esto. Y bueno, ¿cuál es la bibliografía que sale un poquito de lo convencional que yo recomendaría? Bueno, El hombre que calculaba, de alguna manera es para que el alumno sienta como esa curiosidad de todo aquello que está a su alrededor, que puede ser cuantificable, ¿no? Así, a grosso modo, porque de alguna manera, como va contando una historia, a los chicos eso pues los engancha, ¿no? Les gusta y los engancha de algún modo. Los libros para dummies son maravillosos, de verdad, vienen con un lenguaje tremendamente sencillo de explicar. Yo aprendí mucho de estos libros para poder buscar la manera más simple de explicar las cosas. Y me sirvió muchísimo para manejar lenguaje matemático de una manera como si estuviera platicando con cualquier persona.
y eso les gustaba de alguna manera también a los chicos. Y el de los Simpson y las matemáticas, porque es de alguna manera relacionar lo que a ellos les gusta, que es en este caso, pues las caricaturas y esas cosas, con una materia pues tan difícil, ¿no? Que en este caso es matemáticas. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito acerca pues de cómo trabajábamos química, ¿no? En este caso. Y bueno, en química, por ejemplo, tomaba algunos temas como la tabla periódica para generar actuar los chicos. Tengo dos modelos aquí de tablas periódicas y ellos elegían una con la cual pudieran sentirse más cómodos trabajando. También estos famosos organizadores dinámicos, que realmente un día yo les dije jugando a los chicos, no, les digo, es que las cartas de la novia o las cartas del novio es así bien bonitas, bien trabajadas y explicadas. Le digo, pero ¿y mis tareas? Le digo, qué barbaridad, y los regañaba y les daba risa y así. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no tomar todas esas ideas que hay en YouTube para hacer cartitas y emplearlas como, o sea, didácticamente, ¿no? Para que de algún modo, pues ellos también se sientan como motivados. Y la verdad es que los chicos respondieron muy bien. Bueno, no tengo aquí todas las imágenes de sus trabajos. Tengo guardadas, pero no tengo aquí en este momento todas las imágenes de sus trabajos. Pero la verdad es que sí les gustó bastante y respondieron muy bien. De alguna manera, yo les decía a veces, ¿saben qué? Vamos a hablar del átomo, ¿no? Y quiero que me traigan un organizador giratorio. Y me decían, ay, no, maestra, pero es que yo vi un cubo de fotos. Y yo, ok, está bien. O sea, si ustedes sienten que aprenden mejor así, pues hagan el que ustedes quieran. Hay miles de alternativas en Internet. Mientras cumplan con lo que yo necesito que aprendan, trabájenlo. Porque de alguna manera trataba de eliminar ese esquema en el cual, tanto en el sistema general como en el sistema abierto, se trataba de que el maestro hacía, decía y era el único que hablaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les decía a los chicos, bueno, yo aquí de alguna manera, aquí somos un equipo, ¿no? Somos un barco. Y si bien yo dirijo, ustedes tienen que buscar la manera de buscarse la vida, ¿no? O sea, yo voy a estar aquí para consultas, yo les voy a indicar cuál es el tema de hoy y de alguna manera si ustedes proponen, adelante. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo no estoy dando por hecho que el alumno no sabe o que no tiene buenas ideas y esto les permitió a ellos buscar nuevas maneras de desarrollar su creatividad y de proponer también ellos formas diferentes de trabajar o de organizar la información que yo les estaba solicitando. Y bueno, porque la química para ellos era aburridísima, aburridísima. Y entonces cuando yo les empiezo de hablar de cosas un poquito más tangibles, como el hecho de que yo les dijera, ¿se han puesto a pensar que el laboratorio, que su cocina, que ustedes tienen, todos tienen un laboratorio en su casa? Me dicen, ¿cómo, maestra? Le digo, sí, tu cocina es un laboratorio. Cualquier reacción que yo les pueda explicar aquí en el aula, la puedes realizar en tu cocina. Le dije, y nosotros también tenemos que tomar en cuenta, le digo, ciertas situaciones. Uno, le digo, ¿qué medicamentos no debemos de mezclar? Dos, ¿de qué manera influye nuestra alimentación en el proceso de digestión? Y yo sé que sí, corresponde también a biología, pero en este libro de la química y la cocina, ellos pudieron aprender muchísimo más acerca de por qué de alguna manera no bajamos de peso tan fácil, o más bien cómo está influyendo lo que estamos comiendo en lo que ¿cómo se llama?
en los procesos metabólicos, pero también aprendieron, por ejemplo, qué sustancias no deben de mezclarse, y de alguna manera eso los motivó, porque me decía, por ejemplo, uno de los chicos de bachiller abierto, que llegaba, que había llegado muy, muy mal, que porque había tenido un evento la noche anterior, y pues sí, pues había algo así como pasado de cucharadas. Y yo le decía, oye, ¿y por qué no tomas un Gatorade? Y me decía, ¿cómo Gatorade, maestra? Sí, le digo, te va a rehidratar. Y le empecé a explicar, en este caso, cómo era que el Gatorade pues evitaba de alguna manera la cruda o lo hacía sentir mejor. Y pues algo así como ellos felices, ¿no? Felices de que les explicara yo esas cosas. Y también, por ejemplo, me decían, maestra, pero es que cuando yo me enchilo tomo agua y se supone que el agua, le digo yo, a ver, vamos a remontarnos, en este caso, a las bases de la química, ácido y base. Cuando tú te enchilas, ¿por qué tomas agua? El agua no es un alcalino, o bueno, sí lo es, pero en este caso te funcionaría mejor un yogur. ¿Sí me explico? Entonces, me decían, ¿pero por qué, maestra? Y bueno, ya les empezaba yo a explicar. Le digo, tómate un vaso de leche, bueno, un vaso con leche, un yogur. Le digo, te vas a sentir muchísimo mejor que si tomas un café o si tomas agua después de haberte enchilado, le dije. Dicen, wow. Dicen, no, pues, o sea, se sorprendieron, ¿no? Del hecho de que les aterrizara esos conceptos en la vida real, problemas que tienen en su casa, de alguna manera, y que se relacionan con lo que ellos están viendo en la escuela, ¿no? Y también les hablaba de life hacks, les hablaba de técnicas de supervivencia, en las cuales es muy, muy importante saber mucho de química y de física. Si ellos tienen la comprensión absoluta de la química y los conceptos de química y de física, no van a tener ningún problema cuando se trate de buscarse la vida para cualquier problema, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de física, para mí es muy básico que sepan usar la calculadora, por eso les diseñé estos formatos para que ellos pudieran ir registrando todas las operaciones que realizaban en calculadora y que a lo mejor después ya ni se iban a acordar. Y también trabajé con ellos organizadores dinámicos, labbooks, que en este caso les permitían aterrizar todos sus conceptos de lo que íbamos viendo en clase, ¿no? O sea, no nada más que lo anotaran, sino que de alguna manera interactuaran cuando necesitaran un formulario o algo en donde visualizar conceptos de física, ¿no? Estos se llaman organizadores dinámicos pues porque permiten ir interactuando al alumno y al mismo tiempo pues buscar la información. Y bueno, en física vimos fenómenos en este caso como la recirculación de aire, las leyes de la termodinámica, la propagación, en óptica vimos la propagación, reflexión y difracción, vimos también lo que es la parábola en matemáticas y vimos en este caso lo que es un cuerpo negro. Entonces, para aterrizar todos esos aprendizajes que ellos tienen que dominar, los puse a que construyeran su propia estufa solar. Entonces, el día de la exposición, ellos en el Zócalo de la ciudad de San Martín, Texmelucan, se pusieron a exponer en este caso su estufa solar tipo caja y también una estufa solar parabólica, en la cual ellos pues pudieron, bueno, no anexé la fotografía del sartén con el huevo que metieron adentro, pero ahí se ve que este niño está con un multímetro midiendo lo que es en este caso, la variación de la radiación solar, porque desgraciadamente en San Martín no tenemos una radiación solar constante, hay demasiada humedad y es un clima un poquito frío. Entonces, bueno, ahí aparezco yo con una bata de cocina y con mi gorro de Navidad, porque pues era Navidad, de alguna manera involucrándome en la actividad que estaban realizando ellos y dirigiendo, ¿no? Apoyándolos nada más con las dudas de la gente que llegaba a preguntar, ¿no? De ahí del pueblo. Y bueno, les encantó el proyecto. Gastaron un poquito, pero bien que se organizaron para solventar el gasto. En este caso, como son chicos 15, 18 años,
sí tienen como que su carácter y sus formas como de organizarse y de llevarse, pero para realizar la estufa solar, todos se pusieron de acuerdo para el gasto y para las actividades. Entonces, no es como que lo hayan trabajado ellos al 100, porque se emplea lo que es espejos y materiales en los cuales ellos podían cortarse. Entonces, sí tuvieron a lo mejor un poquito de ayuda, pero disfrutaron, al final de cuentas, la actividad. Y bueno, ¿qué bibliografía recomiendo yo para física? Libros poco convencionales. En este caso, Física de los superhéroes, La ciencia de los superhéroes y Física para dummies, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi trabajo tanto en sistema general como en sistema abierto. Tengo muchas otras anécdotas de algunas materias que tuve que cubrir, pero bueno, vamos a obviarlas por el momento. Sí, oye, por cuestiones de tiempo. Minerva, sí, exactamente. Mira, tenemos 10 minutos, bueno, 15, ¿no? Un poquito más. Aunque yo creo que luego no importa, ¿no? Podemos extendernos un poquito más. Pero yo quería preguntarte, ahorita no hay ninguna pregunta. Esta parte de trabajar con los chicos de esa edad, como dices, que quieren las cosas muy rápido, y digamos ahorita en los tiempos actuales que está el celular, toda esta cuestión, de entrada, híjole, yo también quisiera comentar, ¿no? Yo soy de esos alumnos que, pues no sé ni cómo pasé esas materias, y todo lo que estás diciendo a mí me hubiera servido bastante, esto de la calculadora, eso de llevarlo a la vida cotidiana, porque yo era de las preguntas, ¿no? Que yo hacía a los maestros, bueno, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? O sea, eso, no, nada más nos torturan, y no, y que una derivada, ¿cómo crees? O, bueno, matemáticas para mí es el coco, ¿no? Entonces, y en esa edad, digo, si ahorita como adulto me da miedo, a esa edad, híjole, era muy complicado para mí, porque como dices, ¿no? Pues estás así en la pubertad, estás queriendo hacer otras cosas, estás con los amigos, etcétera. ¿Cómo es que le haces tú para poder, bueno, ya nos dijiste, pero ¿cuál es tu secreto actual? Porque la realidad ahorita es muy diferente a cuando yo era estudiante, ¿no? Bueno, voy a tratar de manejarlo de la manera más propia y al mismo tiempo un poquito coloquial. Eso lo iba a explicar al último, pero bueno, vamos a adelantarnos un poquito para que les platique. Pues si quieres, síguete y ya no nos dices al final, sí. Bueno, les comento así de rápido. El facilitador, en este caso, de la metodología de andragogía, tiene que ser un líder nato. ¿Por qué? Porque de alguna manera, tanto los chicos del bachillerato general como del bachillerato abierto no van a confiar en una persona que, para empezar, no es coherente lo que dice con lo que hace. Otra, el hecho de saber escuchar y también tener paciencia, porque de alguna manera, bueno, ustedes disculpen la facha, que estoy ahí ayudándole a una alumna con su maqueta. Esta niña me decía, no, profesora, ya no puedo más, es que se le caen las piedritas, que no sé qué. Le digo, a ver, tranquila, le digo, esto es difícil, y ya le estaba yo diciendo, mira, te va a salir mejor si lo haces así, 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 así. Digo, ¿por qué? Porque bueno, yo entiendo que es un trabajo minucioso, y es que ellos quisieron trabajar maquetas en una materia que en este caso es administración. Yo, mediante un plan de negocios, los orientaba para crear su propia empresa. En vez de llenarlos de teoría en administración, yo mejor me enfocaba a un plan de negocios, y en base a eso, pues yo iba aclarando dudas. Pero bueno, esa es otra situación. El caso es que si yo no pongo el ejemplo, ellos no me van a seguir, porque para ellos es muy cómodo decir, pues es que si a ella no le importa, ¿a mí qué? O sea, al final esta es una escuela privada y yo estoy pagando. Es la mentalidad del alumno, bueno, adolescente, por así decirlo, ¿no? Y en este caso los chicos, a mí me llegaron chicos de verdad con unas situaciones para el sistema abierto, en el que yo a veces, cuando lo consideraba necesario, hacía una rueda y les decía, bueno, a ver, vamos a cerrar los ojos, no los vamos a abrir, y todos vamos a empezar a decir qué problemas tenemos en este momento, y nos vamos a desahogar, ¿no? Y al final nos dábamos un abrazo, y mínimo tenían que ser 10 abrazos, ¿no?
porque eran situaciones que vivían, de verdad. Yo no soy feminista, pero apoyé muchísimo a las mujeres, porque yo veía que ellas traían muchísimo más carga que los chicos que llegaban a terminar su preparatoria. Entonces, cuando todos escuchaban los problemas de todos, se daban cuenta que para empezar no estaban solos, a veces no eran los que más sufrían y a veces encontraban de alguna manera apoyo para lo que estaban viviendo y de alguna otra manera también eran más empáticos con sus compañeros. Con los chicos del general lo que hice fue un ejercicio, como al llegar yo sabía que se llevaban muy mal, agarraba y le decía, bueno, vas a poner una hoja aquí, vas a poner las virtudes, o sea, virtudes y defectos, ¿no? Por así decirlo. Y pídele a tu compañero que te la pegue en la espalda y van a empezar a escribir ahí, ¿no? Le vas a pedir que te escriba. Y así todos empezaron a escribir en la espalda de todos y al final pues cada quien leyó su hojita, ¿no? Y ya les expliqué, esto no es con la finalidad de, como les dijera, de echarlos a pelear, ni perjudicarles su autoestima. Es para que ustedes se den cuenta cómo los perciben sus compañeros y sepan hasta dónde sí o hasta dónde no debemos también de poner atención a nuestra forma de ser. Entonces, ahí fue donde ellos, de alguna manera, tomaron conciencia en cierta medida de lo que yo estaba tratando de decirles. Y además que, aparte con lo que yo estaba estudiando en mi carrera, yo era uno de los mejores promedios. Si no el mejor promedio, era uno de los mejores promedios de mi carrera. Entonces yo llegaba y les platicaba y les decía, bueno, yo ya les estoy poniendo el ejemplo. Si yo les estoy echando ganas, ustedes también tienen que hacerlo igual. Le digo, porque ¿qué pasaría si yo viniera a decirles, es que quiero que salgan bien y yo no les estoy poniendo el ejemplo? Entonces me decían, no, profesora, pues es que no sería coherente. Exactamente. Entonces yo me pongo como ejemplo antes de como autoridad. Entonces es una manera de integrarlos un poco mejor. Aquí, por ejemplo, este traje de Catrina, que ustedes ven todo mal hecho, ese lo costuré yo a mano. Me tardé como dos o 3 semanas en costurarlo, pero lo hice a mano. ¿Por qué? Porque mientras otros maestros iban bien uniformados y con su gafet desfilando, yo no, yo me vestí, si quería de alguna manera que los chicos se disfrazaran porque me lo estaba pidiendo la escuela, me disfracé junto con ellos. Y de alguna manera, si ellos no tenían dinero para comprarse un disfraz o lo que fuera, siento que fue un acto de empatía el hecho de ponerme en la situación de ellos y de alguna manera, si ellos iban a gastar, pues yo también iba a gastar, ¿no? Y los que no podían ir porque estaban enfermos o por trabajo, me llevaban como 5 kilos de dulces que no sé ni de dónde sacaban, pero de alguna manera ellos veían que si yo me estaba involucrando y que yo les estaba poniendo el ejemplo, ellos se sentían de alguna manera también comprometidos Maestra. A trabajar también en eso. ¿Sí me escucha, maestra? Sí. Maestra Minerva. Sí. Pues aquí hay unos comentarios. Mire, Rocío nos dice que ve ya toda la experiencia que tiene y que es un gusto conocer maestras con vocación y pasión. Por ahí Cano nos dice que le hubiera gustado tener profesores así, porque ahí sí se atreve a decirles maestro y cree que usted es una gran maestra. Y por aquí Laura Castañeda nos pregunta, ¿sabes si la ingeniera que está dando la charla de talleres o cursos abiertos o particulares, con quién puedo conseguir su contacto? También, que pues nos diga su contacto también, maestra, para que la contacten, por favor. Y bueno, ya estamos a unos 15 minutos de terminar, por si hay algo que quiera concluir y algunas otras cosas que nos quieran, comentar. Yo personalmente, al final yo no iba a dar la charla hoy, o bueno, no iba a estar yo dirigiendo hoy el programa, pero miren, por algo se acomodan las cosas. Yo también ya hasta quiero apuntarme a las clases, yo sí necesito clases, y también por ahí Rocío de Cualdeas también sabe enseñar matemáticas con los procesos prehispánicos, con este tipo de cosas, y sería bueno que se armara un tallercito de matemáticas para los que tenemos problemas para las matemáticas, ¿no? A mí, con mucho en lo gusto. particular, desde la primaria yo creo que salí dañado por tener profesores totalmente distintos, ¿no? Y ya uno le tiene miedo a las pavor, no quiere uno saber, y como dice usted, maestra,
los exámenes es lo último que uno quiere enfrentarse, ¿no? Entonces, bueno, por favor sus datos y algunos otros comentarios, y no la quiero interrumpir, y yo sé que como docentes, pues uno no se le acaba el micrófono, ¿no? Pero bueno, tenemos tiempos, y bueno, pues es un gusto escucharla, maestra, entonces concluya, por favor, y ahorita nos despedimos también Claro, con tiempo. claro, sí, también les iba a comentar que, bueno, aquí en las fotografías ven, bueno, medio se ve, que yo, por ejemplo, puedo estar haciendo cualquier cosa y los chicos solitos están en lo suyo. Pude haberme salido del salón, regreso y los chicos están sentaditos trabajando, porque esa facilidad de alguna manera nos permite las actividades dinámicas. Que los niños están tan concentrados que se olvidan del mundo, se desconectan de todo, ellos nada más se están recortando, pegando, a lo mejor echando chisme, pero vean, ni el celular checan. Entonces, por eso yo decidí reintegrar estas actividades, como les dijera, didácticas al aula. Y bueno, en la otra fotografía vemos un cumpleaños que estábamos celebrando, porque eso sí, celebrábamos los cumpleaños. Y cuando hacía mucho frío, yo me llevaba una jarra de cafecito y órale, para todos, ¿no? Y ya nada más ellos invitaban el pan. Porque de alguna manera se necesitaba esa calidez, ¿no? Yo entendía que ellos tenían una vida a veces muy difícil, entre semana, tenían que trabajar y de alguna manera trataba de ser un poco empática con ellos. Entonces, un poquito de mi trabajo en licenciatura fue que el problema que yo tuve con ellos es un problema de ego. Como ya era los últimos semestres, ellos ya creían que lo sabían todo, ¿no? Y de alguna manera sí, cuando uno hace este tipo de trabajo, créanme, no va a ser fácil. Vamos a recibir muchas críticas, vamos a recibir hasta comentarios ofensivos y desvalorizantes de nuestro trabajo. Todo está en tener el enfoque y seguir adelante. Si sabemos que tenemos una convicción, seguir adelante con eso. Por eso es que la andragogía yo la apliqué tanto en preparatoria abierta como en preparatoria general, porque los chicos del general ya eran preadultos. Y también en ¿cómo les dijera? En sistema abierto. Y también con estos chicos de licenciatura. Así que lo que yo tuve que hacer es hablarles claro y decirles, ¿saben qué? Yo no vengo aquí a discutir. Yo soy la maestra, yo pongo la calificación y no importa si esta es escuela abierta. ¿Sí? Digo, perdón, escuela pagada. Yo no vengo aquí a discutir. Yo les dejo las actividades. Mi evaluación siempre va a ser primero que los demás profesores. ¿Por qué? No porque yo me sienta más importante, sino porque mi materia es tan sencilla, ya les digo, de verdad tan sencilla como ustedes lo quieran, ¿no? Entonces, como yo no vengo a discutir, las tareas se dejan tal día, se entregan tal día, se acabó. Yo no tengo por qué discutir, quéjense lo que ustedes quieran y ya. Entonces, lo que ellos hicieron fue que, pues, lo tomaron literal. ¿Por qué? Pues como tenían un problema muy grande de ego, aquí sí había que apretar un poquito más la tuerca, ¿no? Para que ellos aterrizaran y supieran que ni sabían lo suficiente, ni en todos lados iban a llegar a ser el arquitecto lleno de ego, ¿no? Entonces, con ellos trabajé, además de los conceptos que trabajé en preparatoria, les recalqué mucho los tipos de radiaciones, la conductividad térmica, eléctrica y de fluidos en materiales, ¿no? Porque era lo que más se ajustaba a su carrera. Y yo me preocupaba siempre porque comprendieran los conceptos, porque si no se entiende el concepto, no lo puedes aterrizar matemáticamente, por más que quieras, porque las fórmulas, todas las fórmulas en realidad tienen una base teórica. Entonces, si escribir una fórmula es la forma matemática resumida del lenguaje. Entonces, una ley, cualquier ley física, se resume en fórmulas, nada más. Entonces, ¿qué fue lo que ellos consiguieron? Ellos construyeron un secador solar, construyeron un ariete hidráulico, construyeron también un calentador de agua y un biodigestor. Son 3 generaciones diferentes las que están trabajando ahí. En este caso, el ariete hidráulico es súper importante para lugares que no tienen electricidad y que requieren disponer de bombeo de agua. Entonces, sí o sí lo tenían que saber.
Los secadores solares también son para comunidades en las que no hay tecnología. ¿Por qué? Porque ellos me decían, pero es que esto qué tiene que ver con la carrera. Es que sí tiene que ver, les decía, porque ustedes en algún momento van a ir a un rancho y les van a decir, ¿sabe qué, arquitecto? Necesito que me haga un invernadero. Y entonces, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a regar si no sabes, si no hay electricidad y no sabes de tecnologías, en este caso ecotecnias, ¿no? Yo sé que está el riego fotovoltaico, está, como les dijera, el bombeo fotovoltaico y algunas otras tecnologías, pero realmente hay que atenerse a las condiciones. Como arquitecto tienes que atenerte a las condiciones de tu región, de tu clima, etcétera, etcétera. Y la verdad fue todo un show, pero al final de cuentas pudieron construirlo, porque ellos tenían que entender, meterse en la cabeza, se los dije muy insistentemente, que el arquitecto no solo construye casas. A lo mejor estamos muy mal informados de que el arquitecto solo construye casas, pero el arquitecto sabe de ergonomía, sabe de, en este caso, de seguridad industrial, sabe de antropometría, sabe de materiales, y entonces yo sé que existen los diseñadores industriales, pero el arquitecto, la verdad, cumple con la labor de diseñador para muchas otras cosas y no precisamente casas. Y bueno, también construyeron una estufa solar tipo caja, que en este caso aquí insistí mucho en una colaboración conjunta con la Facultad de Gastronomía de la escuela, porque es gastronomía y hotelería, lo de ellos. Entonces, los chicos construyeron su estufa solar, terminaron su calentador de agua y fuimos a la Facultad de Gastronomía a presentar estos proyectos, porque si estos chicos van a tener sus restaurantes en un periodo de tiempo cercano, lejano, se requiere que sepan que existen estas tecnologías y que los arquitectos pueden ofrecerles, en este caso, soluciones para sus restaurantes, ¿no? Y en este caso, bueno, yo puedo decir que se vio el interés por parte de los chicos de gastronomía. La mayoría no conocía que podían cocinar sin sol, sin gas y sin electricidad. Entonces, bueno, se vio el interés y les gustó mucho la participación. Y bueno, estos proyectos fueron presentados en la Exposición Anual de Arquitectura, 3 años distintos, ¿no? Y donde llegaban los padres de familia a preguntar, en este caso, pues, en qué estaban invirtiendo su dinero, ¿no? Y pues hubo mucha gente interesada en este caso, en las ecotecnias que yo le ayudé a los chicos a diseñar, ¿no? Ahí vemos también un aerogenerador al fondo, se ve muy chiquito, pero una de las herramientas que yo utilicé son las infografías, porque yo quería que el alumno, a partir de los conceptos que yo le daba, generara su propia información. No se trataba de que yo les diera todo peladito y en la boca y pues ya, estuvo muy fácil y vámonos. No, si yo les estoy dando la información explicada y masticada, yo les exigía que ellos tenían que generar algo a partir de eso. ¿Sí? Porque en este caso el compromiso es mutuo, el interés es mutuo. Entonces, bueno, aquí, bueno, las fotografías de la exposición y bueno, ya habíamos platicado un poquito acerca del liderazgo y bueno, por mi parte sería todo. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con muchísimo gusto. Sí, sí, aquí Jenny Romero le da gracias por su vocación y pasión y por su congruencia, y que bueno, que es muy, muy bonito, ¿no? Y nos vuelven a pedir su contacto, Laura, o si tiene algún taller abierto, pues que sería bastante bueno que habría un taller de matemáticas o algo así para dummies, por como yo, ¿no? Algo que yo quiero destacar muchísimo, que se me hace sumamente importante, es esta parte humana, ¿verdad? Porque estamos hablando de matemáticas, ciencias exactas, todo cuadrado, todo así, ¿no? Muy, muy exacto, pero cómo, aparte de darle esta creatividad para poderlo aprender en la vida cotidiana, en cuestiones que hacemos, o en cuestiones llamativas, o como los mandalas, cuestiones que nos ayudan, esta parte humana donde usted pone a los alumnos a hablar de los problemas, a conocerse, yo creo que es fundamental en el conocimiento actual, ¿no? Y la cuestión andragógica, pues siempre, ¿no? Donde no está el estudiante que siempre levanta la mano o uno que otro que son los que participan, sino
pues ya en andragogía todos tenemos que participar, ¿no? Y todos tenemos que entrarle y es como realmente herramientas muy valiosas que hay muchos profesores que pues no las aplican porque una cosa es la pedagogía, como bien nos lo decía, y otra la andragogía. Sin embargo, los procesos andragógicos aplicados incluso desde niños, yo creo que son muy valiosos, ¿no? Y pues sobre todo felicitarla mucho, maestra, agradecerme a mí también por estar aquí. A mí pues me da un panorama distinto de las matemáticas, aunque ya sabía yo algo, simplemente le rehuimos, ¿no? O sea, ya oímos matemáticas como, ay, no, o yo, ¿no? Cuestiones de que estaba comentando de programación, digo, híjole, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? ¿Por qué? Pues por lo mismo que ya tiene un problema que un mal maestro generó en uno. Y qué bueno que hay maestras como Minerva, qué bueno que hay espacios como Ecualdeas México que nos permite pues dar a conocer estos trabajos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ahorita hay alguna otra pregunta en lo que ya concluye, maestra, con estos últimos comentarios que se me hacen muy importante, ¿no? De decir, ¿no? Destacar mucho esta parte humana que usted maneja muy bien y que a los que están ahí enseñando a otros, pues que, pues que les gire un poquito, ¿no? En la cabeza de cómo hacerlo diferente, no centrarse nada más en lo visual y lo auditivo. Qué bueno que también maneja lo kinestésico. Y pues adelante, maestra, la escuchamos. Sí, bueno, quería comentarles, yo espero que esta no sea la última vez que participemos, bueno, que tengamos la oportunidad de interactuar, porque realmente había comentado por ahí en una ocasión que por un proyecto de la escuela estaba diseñando una escuela, en este caso, ubicada en la ciudad, y en este caso me encargaron que fuera privada, pero la metodología en este caso pues es muy sustentable, ¿no? Que tiene instalaciones con ecotecnias y cosas de esas. Entonces, a mí, si hay oportunidad, sí me gustaría exponer el proyecto ya cuando esté terminado. Ahorita no lo he podido retomar porque la verdad es que las tareas de la escuela no me lo han permitido, pero sí quiero exponer todo el proyecto para que también ustedes den su opinión. ¿Por qué? Pues porque yo cuidaría en este caso la parte de la normativa, pero también se trata de generar un nuevo modelo de escuela, en este caso sustentable, que a lo mejor sí se apegue a las normativas mexicanas, pero que esté dentro de la ciudad y de algún modo poder traer toda esa metodología, todo ese conocimiento sustentable a la ciudad, involucrar en este caso pues a los más pequeños. Entonces yo espero que esta no sea la última vez que colaboremos y que Yo creo que no, posteriormente pueda maestra. presentarles. Yo creo que no. Su contacto, maestra, es muy Claro, importante. no sé si podrían darme chancecito y puedo elaborarles una tarjetita o algo y subirla al grupo Okay. para que tengan mi correo así Pero, bien. pero si lo quiere decir, Ah, bueno, sí, si gustan. para los que están en Facebook y ya también Ajá, nace la tarjetita para el grupo, ¿no? Para los claro que ecualdeanos. sí, Sí, para claro, los que nos están escuchando en Facebook sería bueno. claro. Mi correo es ing-bajo, en-bajo, energía-bajo, L y 3 M's, @hotmail.com. Muy bien, maestra, muy bien. Ajá, Y aparte, ese. aparte cómo lo ¿Mm? dice, ¿no? Para que lo tenga uno tiempo de apuntar. Todo eso es muy bueno, ¿no? Todo eso que nos está enseñando la maestra es muy bueno y sus técnicas, ¿no? Su forma de expresarse, su forma de su presentación, como también la hace muy llamativa para que nosotros pues podamos estar atentos a qué es lo que estábamos viendo. No sé, ¿alguna otra conclusión, maestra? Porque ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Y aunque no importa que nos pasemos unos minutos más, ¿no? Digo, al final generalmente sucede, pero sí es importante, pues, que algo nos comente más, ¿no? Y sobre todo en este tema de química, física, matemáticas, híjole, es el coco de tantas personas. ¿Cuántas personas no acaban pues no sé, ni la secundaria por esas materias, ¿no? ¿Qué decir de la prepa? O quiénes son los que a veces en la universidad nos quedamos atorados también en alguna materia de ese tipo y a veces vemos la forma de sacarla adelante, pero ni supimos cómo, ¿no?
Ese es el problema. Claro, sí, de hecho, quería comentarles que, por ejemplo, por el momento, bueno, no estoy laborando, tengo planes de crear un canal de YouTube, no sé si sean a corto plazo, pero sí me gustaría, por ejemplo, que si hay posibilidad de crear un taller y ponernos de acuerdo, por ejemplo, para organizar sesiones, con muchísimo gusto, ¿eh? Con muchísimo gusto los apoyo. Y, por ejemplo, organizamos sesiones de estudio o clases preparadas previamente, algo así como que yo estoy en la mejor disposición de colaborarles Pues, con algo así como en lo que yo pueda. pues ya está ahí, ecualdeanos, que estamos adentro de Ecualdeas México y ecualdeanos que nos están siguiendo por Facebook o por los otros medios, pues ya está, miren, yo creo que yo sí me voy a apuntar, porque todos lo necesitamos y sería bueno, no sé, digo, ahora por los medios electrónicos, aprovechar que la maestra pues tiene un poquito de tiempo y disposición. Y bueno, sinceramente, maestra, a mí me gustaría empezar desde cero. O sea, sí, un poco suma, resta, división, etcétera, pero álgebra básica y cosas que también pues nos ayuden en esto de la computadora, porque luego tenemos tantos problemas que no, para la cuestión de que queramos, no sé, hacer nuestra página o hacer nuestras cosas, como lo hacen aquí los expertos también de Cualdeas, ¿no? Porque aquí también tenemos expertos, pero bueno, ellos normalmente lo hacen. Aquí hay que aprender, ¿no? También nosotros que ya estamos grandes y que luego pues nos cuesta un poquito más de trabajo, maestra. Entonces, bueno, ya el último comentario para despedirme, el que no se quiere despedir soy yo, pero bueno, el último comentario, maestra, y ya nos despedimos. ¿Qué le parece? Claro. Sigue, Ah, maestra, no sé, bueno, algún otro ah, comentario. perdón. No, sí, yo estoy en la mejor disposición porque la verdad es que yo creo en esto y sobre todo a mí me gusta, por ejemplo, de hecho les dije a los chicos que entendía las malas experiencias que habían tenido anteriormente, pero la moda ahorita es desaprender y reaprender, porque si no, algo así como todos en general, me incluyo, si no podemos de alguna manera desaprender, no vamos a dar lugar, en este caso, pues a nuevos conocimientos que ya se nos están solicitando actualmente, sobre todo digitales. Entonces, es muy básico ser muy pacientes con nuestro proceso, de alguna manera tratar de que como esas situaciones no nos de alguna manera, no nos limiten actualmente, porque todos somos capaces, ¿no? Realmente en la Facultad de Ingeniería a nosotros se nos dijo desde el primer día, aquí no hay supergenios, aquí todo es disciplina y trabajo, y no se trata de quién entró, sino de permanecer. Así que, de alguna manera, yo se los traté de transmitir a los chicos, ¿no? Que algunos no traíamos mejor cerebro que otros, simple y sencillamente todos teníamos nuestro proceso y que si bien el conocimiento ya está, podíamos ser capaces de ser autodidactas. O sea, no solamente yo, todos ellos podían ser autodidactas. Entonces, yo nada más soy algo así como una facilitadora, doy herramientas y de algún modo puedo guiar, en este caso, para que el alumno sea quien descubra su propio camino y su propio método para aprender mejor. Y de Híjole, alguna manera, pues creo mucho en esto. híjole, maestra, híjole, mire, ahorita ya me ha remontado a mi cuarto año de primaria que estaba haciendo una división desde el principio del programa, ¿eh? Y entonces yo hacía como unas sumas largas abajo de la división y me salía el mismo resultado. No me acuerdo exactamente cuál era mi método. Híjole, me han puesto una regañada ahí tan tremenda porque no lo hacía como la maestra nos decía. Y yo decía, pero estoy sacando el resultado. Me decía, pero ese no es el método. Y yo hacía mucho relajo, ¿no? Entonces, pero al final lo entendía a mi modo. Y ahí, fíjense, en cuarto año de primaria me sucedió esto. Entonces, qué bueno lo que está diciendo, maestra. La verdad es de que es muy importante, ¿no? Que cada quien aprenda como pueda, como sepa. Al final son matemáticas y que también haya una facilitadora, no una imposición de un método, ¿no?
Esto es sumamente importante en las matemáticas y ojalá muchos maestros de matemáticas nos escuchen, no se sientan aludidos. Digo, aquí hay un alumno echado a perder, pero bueno, salimos adelante como pudimos. Es que la verdad, es la verdad, es muy complicado, ¿no? Cuando uno ya a nivel licenciatura o a nivel maestría, pues tiene uno que hacer algo de estadística y dice, ching, ¿cómo le hago? Ay, ya me dio el torzón, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no sé cómo enfrentarlo, porque tengo un problema emocional o psicológico, pues desde la infancia, ¿no? Entonces, por un método anticuado en la educación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería rematar, ¿no? Aquí en Ecualdeas nos preocupamos por el pilar de la educación como algo muy básico, de la sensibilización, y vemos cómo la maestra pues está acorde a lo que nosotros estamos fomentando aquí en Ecualdeas, ¿no? Lo que nos interesa hacer llegar a la gente, lo que queremos que haya un despertar también de una nueva sociedad mexicana basada en valores y en cosas correctas, ¿no? Y qué bueno que la maestra lo está diciendo, yo no les exijo algo que yo no estoy enseñando, ¿no? O sea, estoy mostrando el ejemplo, estoy siendo congruente. Si yo digo algo, eso es lo que cumplo, porque la palabra es lo que más vale y las acciones también, ¿no? Entonces, yo creo que la maestra pues nos ha dejado híjole, pues un ejemplo muy padre. Yo creo que faltó muchísimo que decir. Todos siempre nos quedamos con ganas de decir más y bueno, pues yo quiero aquí solicitar también al equipo de Caldeas, pues que se organicen o que nos organicemos con la maestra, pues para que haya ese tipo de talleres y otras charlas más adelante donde ella nos pueda mostrar su proyecto. Entonces, bueno, nos despedimos, que pasen buenas noches, ecualdianos, y bueno, pues esto es Ecualdeas México, ya saben, y pues es Voces. Estamos en Voces y pues que pasen excelente noche. Muchísimas gracias.